The Heroine's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo mismas, con los ciclos de la naturaleza, sanando e integrando su lado femenino en el día a día de la sociedad en que vivimos. Hoy más que nunca, el mundo necesita desesperadamente de equilibrio y por eso te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento en el que compartiremos muchas cosas, nuestras historias, rituales y experiencias para que tú también puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. Acompáñanos. Episodio 2. Hola Cami. Hola Steffi. ¿Cómo va? Estoy feliz que nos encontramos. Bueno, estamos de vuelta. El motivo principal es porque no nos alcanzó el tiempo en el episodio 1 para cubrir todas las cosas que queríamos conversar en esta introducción. Así que nuestro aim es tratar de hacer este podcast un poco más corto y tocar algunos puntos básicos que no nos dio tiempo de tocar. Quedaron afuera. En principio, vamos a hablar de la importancia del Heroine's Journey desde el punto de vista de Maureen Murdoch, que es la escritora, pero también comentar un poco cómo se diferencia a nuestra propia visión del Heroine's Journey, nuestro propio take on the Heroine's Journey. Sí. También vamos a hablar... Nuestra versión, exacto. También vamos a hablar, dar más ejemplos específicos de las fases de la parte del viaje para que ustedes puedan empezar a hacer las conexiones de repente con algo que conecten con su propia vida, y mi misión es dar un poco ejemplos más como de películas, pop culture, para traerlo un poco más al día a día. Luego, al final de todo, queremos concluir con unos ejercicios de journaling o de escribir, de autoconocimiento para aquellas que realmente sientan, como nosotros, algo faltaba, there was a little bit of a missing link. Entonces dar un poco estos prompts de journaling para que se empiecen a adentrar en este viaje. Así que nada, con eso empezamos. Cami. Sí. Entonces, bueno, vamos a repasar las partes del viaje nuevamente, desde nuestra visión en este asunto, en esta aventura. La primera parte tiene que ver con la desconexión, nosotros la llamamos la separación, como hay una desconexión interna que sentimos cuando abrimos la puerta de casa, dijimos, bueno, voy a construir mi vida, empiezo mi carrera o mi matrimonio, o empiezo a hacer mi vida, pero hacer la vida tiene que ver con hacer, tiene que ver con lograr, tiene que ver con el éxito como es visto desde el lado de una sociedad patriarcal, porque al final también el contexto nos influye en las cosas que queremos en la vida. Entonces, lo que pasa un poco con esa visión patriarcal es que no está dando, ¿no? Como ya hay muchas pruebas de que no está dando espacio para lo vulnerable, para lo amoroso, para lo integrador, que son características mucho más de la energía femenina. Y otra vez me gustaría aclarar que cuando decimos energía femenina masculina nos referimos a dos tipos de energía, que se los ha llamado así, pero que están dentro de cada persona, ya sea hombre o mujer. O sea, no tiene que ver ni con género, ni con sexualidad, sino con características de un tipo de energía que están en cada persona. Y que los hombres también pueden sentir esta separación también en algún momento. Sí, definitivamente, porque a los hombres también se les ha impuesto como tienen que ser desde la perspectiva patriarcal. Entonces ellos tampoco pueden llorar, ni necesitar ayuda, ni... ser vulnerables, palabra que salió mucho en el podcast anterior. Es verdad. Sí, mostrar ese lado femenino, entonces sí, los hombres también se pueden. Afecta a los dos lados. Y hablando un poco de esto, hicimos una encuesta, hablando un poco de la cultura patriarcal en la que vivimos, y preguntamos, bueno, ¿es algo de nosotros o en verdad hay una diferencia en los
lo que percibimos la cultura patriarcal en términos de cómo se define el éxito en esta cultura en la que vivimos. Y la segunda pregunta fue, ¿y para ti qué significa el éxito? Y encontramos que algo muy interesante, que es como... Blanco-negro. Blanco o negro, exacto. Una de las respuestas que me pareció genial para mí es como, fue como muy clara. O sea, ¿cómo crees tú que la cultura define el éxito? Y fue masculino y blanco. Y acá podemos entrar en detalle de qué significa o qué no, pero luego cuando preguntas, ok, ¿y qué significa el éxito para esa persona en particular? Era como lograr una vida en la que te hace ser feliz, con un balance de trabajo, familia, amor y amigos. Entonces, se ve que hay una desconexión en lo que esta sociedad, en teoría para nosotros, se espera como alguien exitoso versus lo que nosotros realmente queremos. Eso fue, sí, fue muy chocante ver esta diferencia en la información que uno cree que Blanco la sociedad como ajeno a uno también. Esto lo hemos discutido detrás de las cámaras. Pero como que si fuese ajeno a uno, bueno, la sociedad como si fuese una entidad en la que yo no tengo peso, entonces bueno, la sociedad allá afuera espera esto del éxito, pero yo nada que ver. Para mí es la felicidad y la familia. Pero en verdad... Las acciones representan en algún momento, no es que estoy hablando de una persona en particular, pero claro, en un momento siento que se requiere ese cambio de foco y de decir, bueno, yo soy parte de la sociedad, entonces el foco en mí, en reconocer cómo yo estoy alimentando esas características de lo que se espera de las personas. Y lo vimos también una de las respuestas en las que contestaron, bueno, ¿cómo define nuestra sociedad el éxito? Dinero, aunque está cambiando. Entonces eso ya muestra un poco esa conciencia en la persona de decir, bueno, soy parte de la sociedad, dinero lo valoro, pero yo también estoy cambiando internamente. Entonces... abre una puertita ahí, me gusta. Que lleva a la siguiente parte del viaje, que es el portal hacia la aventura. Claro, bueno. La llamada. Y hace la llamada, ¿qué es la llamada, digamos? El portal de la abertura es la llamada. ¿Y qué es esta puertita? No sé, me lo imaginé como esta persona diciendo, bueno, pero está cambiando. Entonces es como, bueno, ¿qué hay del otro lado de este portal? Para mí es como el emoji de puerta, que se ve como blanco, como luz cuando se abre, no sé. Sí. Por suerte tenemos un emoji que puede representar esta parte de la fase de la heroína. Entonces, la llamada es cuando abrís la puerta y decís, bueno, voy a cambiar algo, si hay algo voy a salir de mi zona de confort. Y ahí es donde empieza la aventura. Ahora, la llamada, está bueno saber que la llamada es algo que uno no te sentís confortable. Entonces, en general, sí. La querés rechazar. Y esto se representa un montón en películas. Eso, a lo que iba. Y de hecho, para aquellos que no saben, soy fanática de Harry Potter y estábamos discutiendo con Cami que Harry Potter es uno de los libros que you can argue, o se puede discutir, que tiene ese heroine's journey behind it. Detrás de él está escrito por una mujer. Y una de las cosas que lo diferencian de un viaje de héroe es el hecho de que Harry Potter solo es como que no va a ningún lado, pero cuando se junta con Hermione y con Ron, sus amigos, vale, puede conquistar el mundo. Y otra cosa importante es hermoso, pues esta energía, la energía de comunidad. De comunidad, es muy femenina. Entonces es como, bueno, de repente un hombre que necesita grupo para lograr. Y al final de cada libro hay una celebración generalmente, y esta celebración generalmente en un journey, the hero's journey, de héroe, es como el solo con el trofeo, me imagino el típico caballero regresando como... Sí, estoy pensando en Matrix, like, Matrix. You are the one. You are the one. One, ¿no? Como one, el uno también tiene una energía muy masculina. Uh-huh. En cambio, en Harry Potter, para volver un poco a mi libro favorito, cuando ellos celebran es en conjunto, es con las familias o es en Hogwarts, celebrando todos como equipo, entonces eso está bueno. Y en términos de ejemplos, la desconexión surge al principio en el primer libro, donde él se encuentra
viviendo en la casa de los muggles, o para aquellos que no saben qué es un muggle, es básicamente las personas que son normales y no son magos, y él de por sí ya siente esa desconexión, como no, he doesn't fit there, o sea, no es su sitio correcto. Y luego viene la llamada, y es cuando lo llega a visitar Hagrid, y le dice, mira, hay este otro mundo, ¿vos venís o no? Y es eso, uncomfortable, miedo, pero ya sabes que no está. ¿Y él cómo va? ¿Acepta la llamada? Sí, acepta. Porque se da cuenta de que efectivamente donde está no encaja. Y yo pienso que por eso es tan importante estos primeros fases de el viaje, porque si uno no se da cuenta, no existe ese autoconocimiento, ese self-knowledge, puedes seguir viviendo tu vida. Sí, ignorando la llamada. Ignorando la llamada. Vale. Y bueno, imaginando que uno acepta la llamada, lo que comienza es este viaje, este camino, en donde se presentan un montón de desafíos. Entonces, estos desafíos se los puede comparar con un sentimiento de descenso, ¿no? Como es de repente el momento en las películas en el que el héroe o heroína tiene que entrar al bosque oscuro, una cosa así, ¿no? Entonces está oscuro, da miedo, hay monstruos que tengo que matar, y ¿cómo se traduce esto en la vida real? Obstáculos que se te presentan, sobre todo, digamos, a la mujer que si sale de sus paradigmas, de lo que se espera de ella, pareciera como que la sociedad se pone hasta en contra, no solo no la aplaude, sino se le pone en contra, y lo que genera es una sensación de miedo, de tristeza, por no sé, sentir como que no encajás. Para mí el miedo también, y me acuerdo una historia que leí o que escuché en este audiobook de Women Running with the Wolves, que no es el libro, sino un audiobook de las historias de ella, y es acerca de, ella es alguien en Rusia, no me acuerdo cuál es el detalle de quién está hablando, de la heroína de la que está hablando, pero cuando ella se adentra en el bosque, el miedo es por el no confiar, el no saber a dónde ir, el no tener esa intuición, porque no la has desarrollado. Porque nunca la has escuchado. Exacto. Claro. Eso es muy importante, porque así se siente la muñequita. ¿No? Y ella guarda algo, un tipo de, ¿cómo se dice? Sí, la muñequita, lo que termina siendo un amuleto. Y eso significa su intuición, que lo desarrolló on the spot, o sea, en el momento, pero para mí es importante, como cada vez que nos encontremos en un momento de descenso, tratar de recalibrar y conectar con esa intuición. ¿No? Como un silencio, un poco eso propone el descenso, que pues yo lo imagino también como una situación de invierno, ¿no? Eso. Como, bueno, te retiras del mundo exterior, te acuevas y escuchás, estás como ahí en el silencio. Y da miedo eso, en esta sociedad en que vivimos, en donde tu atención es llamada todo el tiempo, algo te está llamando la atención, y estar solo escuchándote a tú mismo puede ser... Ya la palabra descenso. Exacto. Da como, pero ¿a dónde? La oscuridad, como, qué miedo. Y pienso que es un buen momento de repente para identificar las diferencias de cómo nosotros dividimos el journey, cómo lo conectamos con la ciclicalidad, ya que estamos hablando de invierno, con los seasons, con las lunas, con los arquetipos, cómo nosotras entramos a nuestra propia journey dentro de este journey y lo convertimos nuestro, ¿no? Un poco. Sí, creo que, o sea, las fases del journey, ¿no? A veces es difícil como encajarlas con cada fase de cada luna, de cada season, porque es... De cada arquetipo. De cada arquetipo, es un poco como tratar de forzar energías, pero hay energías que son claramente que se combinan, entonces nos daban ganas de explicar, después cuando vayamos en cada capítulo, en cada fase, vamos a hablar más al detalle. Claro, más en detalle, como cada fase, ¿no? Si uno piensa, bueno, empiezo mi vida, abro la puerta a la llamada, empiezo la aventura, yo me imagino un adolescente. Total. Mismo te puede pasar en cualquier momento, porque puedes empezar cualquier parte de tu vida a cualquier edad,
pero como arquetipo, como molde, es Las la energías. energía de una adolescente, de una doncella, de la inocencia, de la luna creciente. Sí. Entonces de spring. Spring, tal cual, Primavera. Y ahí entonces lo que vamos a hacer, lo que Planeamos. me gusta de esto además, es que este plan que tenemos de conectarlo con estas cosas es que todos vivimos las estaciones, las lunas, y nuestras edades o los ciclos menstruales para las mujeres, y eso es algo, un link que podemos hacer a nuestras vidas día a día, o sea, cómo aplicamos todo esto a nuestra día a día es siguiendo los ciclos de todo lo que te ofrece mismo desde la comida, como que comes cada temporada. Bueno, come lo que te ofrece, es más barato, más rico, está ahí y es lo que tu cuerpo pide. lo que el cuerpo pide, lo que la naturaleza te está ofreciendo porque es lo que tu cuerpo necesita. Entonces todas esas cosas van a ir linkeando las fases del viaje con nuestro día a día. Y esto es simplemente un abreboca que queríamos dejar para que supieran que efectivamente a medida que vamos en esta primera temporada del podcast, vamos a ir entrando más en detalle de cada fase, los ciclos de la naturaleza, nuestros propios ciclos, la luna, rituales que se pueden hacer, comidas, hierbas, tés, flores de Bach, que es nuestra nueva onda. Así que únanse a este journey de descubrimiento. Y bueno, continuando, la próxima fase sería el ascenso. El ascenso. Entonces ahí vencemos los dragones, los monstruos, los desafíos en la vida, y empezamos a reconocer como todos esos desafíos en realidad eran más amigos que desafíos, que enemigos, por poner su contrario directo, porque en verdad nos ayudaron a fortalecernos. Entonces en las historias vemos como el protagonista inicial, ahora no sé por qué estoy pensando más en Matrix, como él empieza siendo una personita inocente, como no sé qué está pasando, no entiendo nada, y es como que de repente toma la píldora, se despierta, se convierte en un ser mucho más integrado, pero a partir de que luchó, que estudió, que entrenó, todas las cosas que le pasan, justamente los desafíos que va superando. Entonces, esta parte sigue siendo igual, las cosas que uno va superando y no, ahí, no sé, en lo de Matrix hacía más énfasis en lo masculino, ¿no? Como vencer, pero en el femenino es reconocer emociones, intuiciones, la muñequita que mencionaba Steffi, su creatividad, al cuidar las plantas, como lo vulnerable que mencionábamos antes. Ahora, lo que me acabo de dar cuenta es que estamos hablando de las fases, pero nos hemos saltado el portal de la muerte, que viene después del descenso. Entonces está bueno que haya pasado, no para llorar, pero para identificar no ver. Que cada fase tiene un poco como su portal que nos ayuda a face those fears, o lo que sea que estemos a punto de trascend, a través, o sea, como sí, eso es como, sería como el punto in between. El punto cumbre. Cumbre, exacto. Cumbre de esa fase. Entonces descender, cumbre. El punto cumbre de la separación es cuando decides no aguanto más, me voy a la aventura. El punto cumbre del descenso, que es la segunda fase, es el portal de la muerte. Antes de entrar en el ascenso que ya hablamos, pero bueno, hablamos un poquito del portal de la muerte. ¿Qué es eso, en verdad? Cuando uno reconoce que hay partes que han sido olvidadas, desvalorizadas y mandadas al submundo, por decirlo de forma simbólica, una parte de uno muere. O sea, como yo, mi identidad, como yo era antes de emprender el viaje, de repente no existe más. Y eso genera dolor y un reacomodamiento de la persona que es realmente un duelo a quien eras antes. Entonces,
es por eso que se llama el portal de la muerte. Y una parte importante en este portal de la muerte que me parece increíble es cuando te encontrás con The Dark Goddess, ¿no? Con la parte oscura de ti misma, básicamente. Para mí es como, representa eso que tú dejaste morir por X, Y, Z, tu cultura, tu familia, donde creciste, dejaste morir y luego reaparece a mostrarte lo que te puede enseñar. Entonces es como ese meeting with the dark goddess, o ese encuentro con esa parte oscura que olvidaste y lo quieres retomar sí, y que siempre va a estar, ese para mí. Para mí un ejemplo de esto es como, en estos días vimos la película de The Ghost of the Christmas, que es cuando te aparecen esos fantasmas y te muestran a ti misma como, ok, esto es lo que puede continuar ocurriendo si no cambias. Claro, que le pasaba a la persona en su vida, cosas que le pasaron en su vida, ¿sí? Exactamente, hay varias películas que lo reflejan. Eso es súper interesante, el hecho de que cuando uno no reconoce aspectos propios, se te presentan afuera. Entonces, si hay cosas que te requieren mucha energía negativa, mantener ahí ocultas, desde afuera se te presentan, no sé, por poner un ejemplo, un choque o como violencia externa. Entonces, como, bueno, ¿por qué me pasa a mí? Y tal vez es como algo que uno tiene que trabajar adentro. Por eso me parecía muy bueno el ejemplo de tu peli. Bueno, entonces ahora, bueno, después del portal de la muerte, viene el ascenso del cual ya conversamos. Y luego se viene la celebración. Exactamente. O sea, el punto cumbre del ascenso sería el matrimonio sagrado. Que es como un portal también. Que es un portal, porque en verdad es todo lo que uno viene trabajando y de repente esta unión, esta integración de energías se produce y se celebra, o sea, se consolida de alguna manera. Entonces, de lo específicamente que estamos hablando es de la energía masculina y de la energía femenina. La masculina que desarrollamos cuando salimos de casa, cuando empezamos cuando empezamos la aventura, y la femenina, que es la que a lo largo de toda esta aventura también tenemos que reconocer, recolectar, reclamar y empoderarnos para ser seres completos. Para mí el típico ejemplo de películas de este marriage es como cuando la protagonista o el protagonista se sienten bien en donde están. Es como, bueno, ya sufrí, pasé por el descenso, entendí lo que tengo que asimilar, cambiar, mejorar, aceptar, más que nada. Y luego como que, ok, estoy contenta, o sea, como que lo entiendo ambos, no lo integro todavía, pero estoy ok con las dos partes. Se me viene un poco a la mente Eat, Pray and Love, aunque en el caso de ella, su meta principal era reencontrarse, lo hace, se reencuentra al final en India. Bueno, luego viene el tema que viene el flaco, se casa, que al final termina siendo un poco como que ese era su goal, pero para mí el goal de ella es como reencontrarse y pasa cuando llega a India por fin y está como bien, o sea, con sus positivos y sus negativos. Las películas que terminan con casamientos, que son muchos, se pueden interpretar de esta manera también, de que, bueno, visualmente están representados en dos personas, un masculino y un femenino. Eso. Pero la celebración puede ser interna y es, bueno, tu femenino se casa con tu masculino positivo. Entonces, porque o sea, ¿cuántas películas terminan con matrimonios? No con matrimonios, con unión. Casamientos, con la celebración. Y es una forma interesante de verlo, si uno lo puede ver de esa manera, que es un proceso interno. Y luego vamos a la última fase, que es la fase de la integración. Y bueno, y en este estadio, entonces es ahora, digamos, ya integramos las dos energías, y con las dos energías ya integradas, puedo volver a casa y pasar la información, pasar esta sabiduría a otros.
Entonces, esto también se ve mucho en las películas, pensando, no sé, en El Señor de los Anillos, cuando el Hobbit vuelve a su lugarcito, a su pueblito. Y es este momento en el que vuelve y es compartido con otros. Te puedo contar algo fuera de tema, pero sí. Solo porque, bueno, ya vamos a tratar de hacerlo más corto, pero ¿sabes que en el tarot de Marsella está el paje, el rey, la figura? Sorry, chicos, si no están en tarot, pero esto me pareció re importante. Están los pajes, el rey, la reina, y luego viene el caballero. Y es porque es esa persona que, en teoría, conquistó y con todo ese conocimiento regresa a la aldea a explicar. Entonces, como la parte más madura. Esa es una de las diferencias entre... Después del rey y la reina. Y significa los números 9, 10, sí. O tipo final del journey kind of thing. Es interesante. Como el caballero, como el héroe. Sí, y entonces es el momento en el que uno vuelve y lo puede pasar a otros. Ahora, algo que es para tener en cuenta es que este journey del que estamos hablando no es literal, ¿no? Como energía de Heron's Journey, como energía es cíclica. Entonces vale que recordemos que uno puede estar en varias fases al mismo tiempo. Y ¿por qué recuerdo esto? Porque si uno dice, bueno, ya vuelvo y ya está, tipo, consagrada. Y no es tan así. Al mismo tiempo podés estar como trabajando otra muerte. Y también depende... No, como que es difícil explicar, como racionalizarlo, pero energéticamente no es línea recta. Eso está mucho más asociado con la energía masculina. Entonces, no pensar que, bueno, integré esto, ya está, me consagré para toda la vida. Como... Y también lo veo yo como las mujeres tendemos a poder, como pulpo, cómo funciona nuestra mente. Esa es una de las diferencias también, como es pulpo, como puedes estar acá, pero estás pensando en la cena y luego qué le vas a decir a tu amiga y en el trabajo. O sea, en cambio los hombres son más como que compartimentalizan lo que están pensando ahora, y si están pensando en nada, están pensando en nada. Entonces, así como me imagino yo de Hero's Journey, como tiene diferentes partes, puedes tener diferentes partes de tu vida en la que estás en diferentes partes del journey. Por ejemplo, en el trabajo estás como desconectada, pero en lo que es... Bueno, en el trabajo activamos la energía masculina, entonces está bueno la energía caballito con la mascarita esa que los hace solo mirar para adelante. Entonces ahí activamos la masculina, bueno, efectividad, productividad, ir para adelante. Pero después tenemos la capacidad de... Sí, pero ¿qué pasa cuando tu trabajo es 80-90% y vives en esa energía masculina? Balance. Desconexión, ¿no? Bueno, ¿qué nos lleva, de hecho, ya como un poco para cerrar el capítulo, a la parte de ejercicios para escribir? Entonces, si vos sentís que conectaste con alguna de las fases, si algo resuena, si sientes que hay un missing link, que estás, de repente algo te está faltando, que quieres conectar con los ciclos, con tu energía femenina, o sea, con algo que te resonó, quisimos poner unas preguntas para empezar a guiarte a este viaje de autoconocimiento y de interno, básicamente. Entonces, para ello, aquí hay un par de preguntas que nos gustaría que respondieras. Nos las pueden mandar, las pueden escribir, mantenerlas en su propio journal. Las vamos a escribir igual abajo del podcast para que... En los comments. Claro, para que queden ahí y las pueden tomar. Y la propuesta un poco es que sean preguntas que cambien el foco, en vez de poner el foco, me imagino como un farol iluminando afuera, que rotar el farol y es como, bueno, ahora voy a iluminar adentro. Y son preguntas que promueven eso, como el autoconocimiento, la percepción a ver de cómo estamos. Y entonces la primera es, ¿a quién percibes como heroínas en tu vida? Esta fue súper importante también cuando la preguntamos. Sí, esta está buena. ¿En qué aspectos te ves a vos misma como heroína? Entonces ahí es todo el cambio de foco, ¿no? También están ahí afuera, pero ¿y en vos?
cuáles son esas características de esos aspectos. Después puedes identificar características de heroína que te gustaría desenvolver en vos misma, ¿no? Porque está bien, yo me reconozco como heroína en esto y esto, pero siento que me falta esto y lo otro. Eso también es importante para salir a buscarlo y trabajar en eso. ¿En qué fase del viaje te encontrás vos hoy? Son estas 4 preguntas. ¿No? Por eso las quisimos repasar otra vez todas las partes del journey, cosa que no tengas que esperar a todos los podcasts que queremos grabar para que sepas. Claro. Entonces tenés un resumen acá de todo y habiendo pasado por ellos por encima, a ver si podés reconocer en qué fase o en cuáles, si es más de una, te encontrás vos hoy. O también reconocer como en qué fases te encontraste de repente en un pasado, algo muy claro donde sentiste que ibas en descenso. Puede ser de niña, puede ser de adolescente, puede ser de adulta, pero es como ir haciendo las conexiones entre dónde estuviste y qué sentiste con este tipo con las partes de las fases del viaje. Porque antes de, como dijimos, el viaje es un mapa, pero si no sabes dónde estás, es como, bueno, ¿a dónde vas? Entonces es simplemente de tratar de empezar a establecer esas conexiones. Y bueno, con eso creo que estamos. Cam, ¿vos qué pensás? ¿Algo más? ¿Se te ocurre? ¿No? Vale. Y bueno, y para cierre, si estás dispuesta a aceptar la invitación a la aventura, o sea, a sumarte a las cosas que estamos proponiendo, que queremos compartir con ustedes, que tienen que ver con abrir la puerta y construir tu propio camino, tu propio viaje, seguir tus instintos más salvajes, sin importar las amenazas, cuán amenazador se sienta, sin importar los desafíos que se presentan, vos seguís tu intuición, esa muñequita que tenés en el bolsillo, y si tenés el coraje, la valentía de responder la llamada y transformarte como un ser más integrado, seguí cada capítulo con nosotras, te damos la bienvenida. Sí, me parece también como enfatizar el hecho de que es súper importante la participación de todos. Como te pedimos realmente que no esperes para empezar tu viaje, que vos sos parte como también de la solución para que en el mundo en el que vivimos, que requiere equilibrio, pueda empezar a cambiar. Te necesita. Te necesitamos revivir esa energía femenina para la tierra, nuestra, ¿qué dirías tú? Diosa. Nuestra madre, ¿vale? Bueno, con eso nos despedimos y hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar.